Para comenzar me gustaría hacerlo con una pregunta. ¿Cómo estás en esta mañana? Reflexiona un segundito, reflexionemos cómo estamos en esta mañana en nuestros corazones. Porque la verdad que hoy toca, porque no es un tema que yo haya elegido la verdad que hoy toca es una verdad muy reconfortante. Por lo menos así lo fue para mí durante este tiempo, en el tiempo que estuve estudiando este pasaje, y espero que lo sea para cada uno de nosotros. Por ahí venimos heridos, cargados, por ahí estamos lejos, somos como las ovejitas que se extravían y nos vamos lejos de nuestro Señor. O por ahí simplemente sentimos que nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios está en un punto muerto. No sé si alguna vez les pasó eso a ustedes. La frase famosa que he escuchado más de una vez, siento como que mis oraciones se quedan en el techo. Siento como que no tengo ganas de leer la Biblia, de orar. Espero que esta imagen, que es una de las más tiernas de la Biblia, pueda reconfortarnos en esta mañana y podamos realmente entender lo que significa Jesús para cada una de nuestras vidas. Lo que significó en un pasado porque nos rescató y lo que significa en nuestro día a día. Él es el pastor perfecto. Él es el que puede cambiar la situación en la que venimos, la situación que estamos viviendo, la situación, los pesares, las cargas, puede transformarlas simplemente porque Él es el pastor perfecto. Les invito a abrir sus Biblias en Juan 10. Espero que el Señor pueda cargarnos en sus hombros esta tarde como lo hace en esa imagen, en esta mañana. Juan 10 del 1 al 21. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Porque el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él las llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que las ha sacado a todas las ovejas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que entra por mí entrará y será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio, ¿por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de un ciego? Palabra de Dios. Al ver una enseñanza que está en forma de alegoría, es sumamente importante tratar de entender la imagen, tratar de entender qué quiere decir el pastor.
muchas veces por diferencias culturales, por no saber dónde está el texto, terminamos cometiendo errores de entendiendo mal una imagen. Y me parece que es importante tomarnos unos minutos para tratar de entender el contexto de este pasaje. ¿En qué contexto fue escrito? Si no entendemos el contexto, difícilmente podamos extraerle todo el jugo que tiene esta enseñanza. Así que los invito a que primero recuerdan el versículo que estamos repasando una y otra vez sobre el Evangelio de Juan, que es en la serie de sermones guía para alcanzar la vida eterna que estamos viendo. Lo tienen ahí anotado, así que no tienen excusa. ¿Quieren que lo leamos juntos? Ahí está arriba, no sé si se ve bien al fondo, y los del fondo lo tienen que saber de memoria, así que... Pero estas cosas se han escrito... ¿Me dejaron solo? Vamos de nuevo. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es fundamental este pasaje, porque este pasaje resume el propósito, el objetivo con el que Juan escribe todo el Evangelio. Dice, muchas otras cosas podríamos haber escrito, se podrían haber escrito. Pero estas cosas que se han escrito son para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. No podemos sacar esta enseñanza del pastor de este contexto. La enseñanza del pastor tiene como primer objetivo acercarnos a Jesús como Hijo de Dios. En el Evangelio, ¿se acuerdan lo que Rubén estuvo compartiendo el domingo pasado? Estuvimos hablando los últimos 3 domingos sobre la curación del ciego. Juan dedica un capítulo entero a una curación del ciego, entre otras razones, porque es atribución de Dios dar la vista a los ciegos. Ninguna otra persona hizo un milagro como eso y tenía como objetivo demostrar que Jesús es Hijo de Dios, esa curación del ciego. ¿Pues se acuerdan la pregunta que nos hizo Rubén? ¿Alguien se la recuerda? Rubén preguntó textualmente, ¿conoces al Señor de la Gloria? ¿Realmente lo conocemos? Y yo en esta mañana me agrego a la pregunta y la amplío. ¿Cómo conoces a este Señor? También es importante destacar el contexto de esta enseñanza porque Jesús venía a un enfrentamiento fuerte con lo que eran falsos maestros. ¿Recuerdan que el ciego fue sanado y los falsos maestros buscaban cualquier cosa para desacreditar el milagro de Jesús, que al final no lo pudieron hacer? Y este texto está inmediatamente pegado a la curación del ciego. ¿Por qué? Leemos en el 21... ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos? O sea, es en el mismo contexto. Y está enfrentando, este discurso está apuntado en primera instancia a los falsos maestros y en segunda instancia a los que serían de la figura las ovejas. Y el libro de Juan, como venimos viendo, también tiene una característica muy marcada, que es que desarrolla sus discursos y sus enseñanzas y toma las enseñanzas que son de Jesús, pero la grafica en una forma de contrastes. Contrasta la luz con la oscuridad. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? El pan de vida con el pan del día a día. La muerte con la vida. Acá en este pasaje lo que vemos es un marcado y fuerte contraste entre el buen pastor y los falsos maestros. No sé si se dieron cuenta al leerlo que hay mucha mención a los falsos maestros y se pone a Jesús en contraposición como el verdadero, buen, perfecto pastor. Y otro punto que me parece importante conocer de este evangelio es la repetición una y otra vez de la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Rubén nos viene enseñando también y el resto del equipo pastoral sobre la frase yo soy? ¿Se acuerdan? Yo soy la revelación que tuvo Dios a Moisés en la zarza ardiente. Le dijo, yo soy el que soy. Y Jesús viene y dice, yo soy, dice grandes 7 yo soy, revelándose como el Hijo de Dios. El primero ya lo vimos, es yo soy el pan de vida, ¿se acuerdan? Yo soy la luz del mundo. En este pasaje tenemos 2, yo soy la puerta
y yo soy el buen pastor. Más adelante veremos cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14 es uno de los textos quizás más conocidos cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después, más adelante, hay otra alegoría, otra imagen muy hermosa, que ya nos va a tocar verla, que cuando Jesús dice, yo soy la vid. Son 7 enseñanzas que demuestran distintos aspectos de Jesús como Hijo de Dios, de Jesús como Dios. En el caso de hoy, nos toca analizar esto, y es una idea que no es nueva, no es que Jesús la trae de nuevo y se le ocurrió decir en el momento. Sí, es una historia que está, una imagen que está a lo largo de toda la Biblia. Primero empezando por Israel, un pueblo de pastores. Israel nació siendo un pueblo de pastores. Más adelante vemos en la profecía, si quieren abrir Ezequiel 34:23. Voy a leer desde el versículo 21. Está hablándole a los falsos maestros de Israel. Dice, ya que ustedes se empujaron por el costado y con el hombro a las ovejas más débiles, y además las cornearon hasta dispersarlas y echarlas del rebaño, yo las salvaré. Juzgaré entre una y otra oveja, y nunca más mis ovejas serán objeto de rapiña. Voy a ponerlas al cuidado de un pastor que yo mismo les daré. Ese pastor será mi siervo David, y él será quien las apacentará. Estaba hablando es importante entender este pasaje en base a ese contexto. A lo largo de la historia leo un solo de los textos proféticos, pero hay innumerables advertencias a los falsos pastores. La vemos en Jeremías, la vemos en todos los profetas. Entendiendo esto, en este pasaje también se contrasta a los falsos maestros con el pastor perfecto que estaba siendo anunciado y que Jesús dice, hola, soy yo soy el buen pastor. Fíjense que dice, el pastor será mi siervo David. El siervo, la profecía, cuando se refiere al siervo David, al ungido, se refiere al Mesías. Estaba siendo anunciado el Mesías como el pastor. O sea, no es una idea nueva. Y lo vemos después en Pedro, lo dice. Y lo vemos al final del texto bíblico, en Apocalipsis 7, dice que el Cordero los va a reunir y nos va a pastorear. Toda la Biblia está plagada de esta enseñanza. Por eso es importante que la tengamos en cuenta y que sepamos de qué se trata esta verdad. Y hay un aspecto también que tenemos que tener sumamente presentes, que es cómo eran los pastores en esa época. Porque nosotros estamos acostumbrados, hace poco fuimos con los jóvenes al campamento en La Lucila. Calculo que los jóvenes durmieron en todo el colectivo, pero yo iba manejando. Así que, no el colectivo, claro, por las dudas. Veíamos a los costados y habían vacas, ovejas, unos pastos hermosos. Tenemos un territorio argentino sumamente rico, ¿no? Mucho pasto. Los pastores en la época de Jesús no eran en un contexto así. La primera característica de un pastor en la época de Jesús era que pastoreaban en el desierto. No sé si sabían eso. Sacaban a las ovejas y las guían pastoreando en el desierto. La zona de pastoreo es como de Jerusalén hacia el este, hacia el oriente, que es todo un desierto, y ahí es donde David, por ejemplo, pastoreaba sus ovejas. Y la característica del pastor era que las iba guiando a las ovejas, buscaba previamente un lugar donde haya pasto para poder darles de comer, porque en el desierto no abunda ni el agua ni la comida. Entonces las sacaban, la pastoreaban por medio del desierto, y a la noche, cuando se iban a dormir, la llevaban a lo que se llama un redil. Un redil es como un corral. En esa época no estaba hecho de alambre de púa, porque el alambre de púa fue un invento argentino. No estaban hechos de alambre, sino era una pared tipo pirca. ¿Vieron pircas? ¿Han salido de caminata por la sierra? ¿Han visto pircas? Era como una pared de piedra que tenía una sola puerta, y el pastor llevaba las ovejas, las hacía entrar, las controlaba una por una las ovejas, que conocía por su nombre. Era una costumbre muy usual ponerle nombres a las ovejas. Entonces le decía, vos pasá, se controlaba que no estén lastimadas. Y una vez
adentro del redil, llamémosle cubículo, que creo que acá he puesto una foto. Eso es una imagen clásica pastoril, pleno desierto, puras ovejas. Eso podría ser un redil. Las ovejas entraban y el pastor las dejaba a cuidado del portero. ¿Vieron que leímos eso? El portero reconoce. Obviamente que el que salta por atrás no es el dueño de las ovejas, sino es alguien que viene a hurtar, matar y destruir. Es el enemigo. Pero me gustaría que tengamos esto en mente, porque por ahí, por nuestra diferencia cultural, no entendemos la profundidad de esta verdad. Por ahí no entendemos la profundidad de lo que es para una oveja estar en el desierto. Por otro lado, ya metiéndonos un poquito en el texto, hablando de este contraste, me gustaría primero hacer énfasis en lo que dice el texto sobre los falsos maestros. En el versículo 1, sobre los falsos maestros, un segundito que vuelvo al texto. El versículo 1 dice: de cierto os digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Una de las características que vemos en el texto sobre los falsos maestros es que van por atrás. Se trepan por la pared y van por atrás para hacer daño al redil. No sé si me ayudan a traer esto al día de hoy. ¿No conocen algún falso maestro o han visto o han escuchado de alguno que tiende a ser un trepador, que se caracteriza por ir por detrás? Todo el que va por detrás hablando mal del buen pastor, hablando mal de los pastores reales del rebaño, va por atrás y se trepa, son trepadores, ¿no? Tratan de tirar un ondazo para que los pastores no cuiden las ovejas, sino que ellos quieren, no sé por qué motivo, yo calculo que es el enemigo usándolos, quieren hacer daño al redil. Otra característica de los falsos maestros está en el versículo 12, dice: el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Otra característica de estos falsos pastores que vemos en el texto es que huyen de los problemas. Ante la primera de arranque, desaparecen. Yo calculo y yo infiero que esto es porque no tienen el verdadero llamado de Dios. Yo muchas veces me pregunté con Cintia, pensando un poco en ¿por qué los pastores, los falsos maestros, qué ganan yendo por atrás, trepando? Yo me pregunto, una vez que lleguen a ser un pastor, reconocido por el rebaño por lo menos, ¿qué van a hacer? Si no tienen un llamamiento, si ante la primera de arranque van a huir, ¿no se dan cuenta que son enemigos de Dios? Otra característica es que vienen para hurtar, matar y destruir. Ustedes saben que cuando al analizar este texto yo me lo recordaba el enemigo es el que vino a hurtar, a matar y destruir, y me llevé la sorpresa que se refiere a los falsos maestros en el contexto de este. Está bien que los falsos maestros son usados por el enemigo, pero los falsos maestros vienen para hurtar, matar y destruir. Eso quiere decir, son enemigos directos de la obra de Cristo. Son enemigos directos de la obra y del Señor de la obra. Otra cuestión es que ante la unidad dispersan. También vemos en el texto que atentan contra la unidad. Entran y les gusta dispersar el rebaño, separarlos. Eso lo enseña Jesús. Les encanta dividir. ¿Por qué hago este listado de cosas de los falsos maestros? Ya vimos mucho de los falsos maestros y no quiero hacer énfasis en esta mañana en eso. Pero sí me gustaría que seamos muy conscientes de que los falsos maestros y el contraste con el maestro perfecto, el pastor perfecto, es muy marcado. Es muy marcado. Si vemos a algún maestro que tiene estas características, huyamos. Porque va a traer destrucción, muerte, división. Si alguien te viene por atrás hablando mal de un líder o queriendo trepar, sea quien fuese, aléjate. Porque está más cerca de ser un lobo disfrazado de oveja que una oveja. Si ves a alguien que atenta contra la unidad de la iglesia, aléjate. Vino para hurtar, matar y destruir. Y aléjate por un punto más.
porque son enemigos directos de la obra y enemigos directos del Señor de la obra. Hablando de esto, ahora sí me encantaría que podamos ver el énfasis que hace el texto en el buen pastor, Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor. Y me encantaría que podamos esta mañana reflexionar sobre esto y que realmente pueda ser una verdad no solo revelada en la Biblia, una verdad bíblica y en nuestras cabezas, sino que lo podamos llevar atesorado en nuestros corazones. Que si la primera pregunta que hacíamos, ¿cómo estabas en esta mañana?, es una pregunta más o menos o no muy bien, o me siento lejos de Dios, al final de esto nos demos cuenta que con esta verdad revelada puede cambiar esa situación. Primero, se revelan varios aspectos, yo los agrupé un poco para no extenderme mucho en el tiempo, porque esto da para hablar 32 veces, pero me gustaría que veamos primero el versículo 9, dice: yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Es importante entender esto de hallar pastos. ¿Se acuerdan que les comentaba recién que el día a día de las ovejas era un día a día en el desierto, sin ni agua ni pasto? ¿Qué aprendemos de esto? Primero, que el buen pastor provee todo lo que necesitamos, lisa y llanamente. Y esto no es una enseñanza que se extrae solo de este texto. Si vamos al Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, está en Mateo 6, vamos a recordar que si el Señor cuida de los pajaritos que no siembran ni cosechan, pero siempre tienen que comer, si nosotros somos más importantes que los pajaritos, ¿cómo no va a proveer todo lo que necesitamos? Y si Salomón, el rey de máximo esplendor en toda la historia de Israel, el rey más sabio de toda la historia del mundo, ni siquiera se vistió como uno de los lirios del campo, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros lo que necesitamos para vestir? Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene una necesidad? Yo tengo la buena noticia de que el pastor está al tanto de tu necesidad. Y tengo la buena noticia que nunca va a dejar que te falte, porque es una promesa bíblica. Por ahí, en la Biblia, el límite de faltar yo lo veo en alimento y vestimenta, ¿no? Con eso ya podemos decir que tenemos todo. Podemos decir que tenemos todo con Cristo solamente, pero la provisión en la Biblia se refleja mucho algo que comer y que vestir. ¿Somos realmente, confiamos en la provisión divina o nos estresamos como ovejitas perdidas en medio del desierto, queriendo buscar por nuestros medios los pastos? ¿No es mejor acercarnos al pastor y seguirlo y que nos guíe a los pastos? Cantidad de veces que personalmente busqué solucionar nuestras necesidades siguiendo tras caminos que me parecían bárbaros y que cuando llegás era simple un espejismo, un simple espejismo. En el desierto pasa mucho eso, que se ven oasis o parece algo verde, vos vas caminando hacia allá y era algo que era ficticio. El pastor sabe dónde están los pastos, sabe dónde está la provisión y sabe lo que necesitamos. El pastor cuida de sus ovejas. El pastor provee para sus ovejas. Y no solo esa implicancia tiene esta figura. Hay otra figura de que las ovejas salen todas las mañanas del redil, como les comentaba del corral, llamémosle, salen del redil y salen al desierto. Tienen una confianza plena en que el pastor los va a guiar y les va a proveer. Si no confiaran en el pastor, irían al lugar que recordarían que fueron ayer, me imagino yo, ¿no? Me parece que la dependencia del pastor en este área, la dependencia del pastor perfecto de Jesucristo en este área, es fundamental para saber transitar los desiertos, las necesidades. Saber que el Señor nos guía a lugares de frescos pastos, delicados pastos y frescas aguas, nos enseña a confiar en que el Señor nos tiene en el centro de su mano y sabe todo lo que necesitamos y provee aún más abundantemente lo que necesitamos, pero también nos enseña la dependencia de dar el paso y seguirlo a Él y confiar en que Él nos va a guiar este nuevo día, este día a día, nos va a guiar hacia nuestra provisión. Recuerdo el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Recuerdo el maná en el desierto.
que todos los días confiaban y creían y el Señor día a día les mandaba la provisión del maná para que tengan su sustento. El pastor en esto nos tiene el cuidado del día a día, tiene previsto dónde comer, cuánto comer, cómo suplir nuestras necesidades. El segundo punto, que me parece un punto muy importante, está en el versículo 4. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Sabemos que la voz de Dios y la voz de Cristo se refleja en su palabra. Y hay varias características de esta figura. Perdón, tenía una imagen, ahí está una imagen de un oasis en medio del desierto. Hacia esos lugares guía el pastor a sus ovejas. Fíjense, todo desierto, salvo unas palmeritas y unos pastos que deben ser riquísimos. El buen pastor nos da su palabra. El buen pastor tenía como característica salir delante del rebaño, iba caminando por delante y las ovejas lo iban siguiendo. El pastor, ante nada, era la guía para esas ovejas. Era el que proveía y planificaba el día anterior el camino que iban a ir para ir a un lugar de delicados pastos, lo sabía. Se iba caminando, la llamaba a las ovejas por su voz y sus ovejas lo seguían porque reconocían su voz. No traje el video, pero hay un video en YouTube que los invito a verlo. Pongan ovejas, reconocen la voz del pastor y es una persona viene y empieza a llamar a las ovejas, pero cuando viene el pastor y empieza a llamar a las ovejas empiezan a buscar y van todas corriendo hacia el pastor. Es muy impresionante esa imagen. Es muy impresionante. Las ovejas tienen un reconocimiento perfecto de la voz de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor? ¿La buscamos en primera instancia? ¿Queremos y buscamos la guía del Señor en nuestro camino? ¿O simplemente nos tratamos de hacer la nuestra? Obviamente en el día a día de nuestra vida cristiana por ahí nos olvidamos de estas verdades y nos acostumbramos y creemos que la tenemos clara y que podemos seguir por nuestro camino. Pero yo quiero animarles que si están ante una decisión importante o no importante, busquen la guía del pastor, porque el pastor conoce el camino. Cuando buscamos realmente la voz del Señor, yo estoy convencido, porque lo he vivido, cuando buscamos de todo corazón la voz del pastor, el pastor guía, responde. La Biblia nos invita a pedir sabiduría para nuestro camino, en Santiago 1:5. Nos invita y nos exhorta, si nos falta sabiduría, pidámosela. Yo estoy convencido que cuando pedimos esto muchas veces no se revela un ángel y nos dice, agarra a la izquierda, después derecha, 3 cuadras al fondo y llegás. Es cierto que a veces no es así, pero sí soy un convencido de que cuando le preguntamos al Señor y le pedimos sabiduría, Él la da abundantemente y sin reproches para guiarnos en el mejor camino que tiene preparado de antemano para que andemos por Él. ¿Estamos buscando la guía de Dios? ¿O estamos tomando las decisiones por nuestra propia cuenta? El resultado va a ser delicados pastos o desierto. Otro punto que la palabra de Dios también nos provee es aliento. Si alguna vez, por ahí en esta mañana, por ahí estamos un poco desalentados ante lo que vivimos, ante nuestro contexto, desanimados, una de las cosas que el pastor va haciendo con las ovejas es arriándolas. Vamos, vamos, ánimo, ánimo, sigan. Qué lindo sería que esta mañana, si estás desanimado, puedas escuchar la voz del pastor susurrándote al oído. Vamos, seguí, un poco más, ya llegamos. Hay innumerables versículos de la palabra de Dios que cuando uno está triste, o situaciones en las que está triste, que oras, Señor, necesito, no te pido un manantial de agua, te pido un vasito. Y de golpe aparecen textos en la Biblia cuando buscamos la voz del pastor, que son respuesta directa a nuestras dudas. En su palabra encontramos ese ánimo, ese aliento, esa guía.
En la palabra de Dios tenemos que acercarnos a la Biblia para encontrar nuestro camino, ser animados, ser conducidos con la vara por el pastor, para que nos corrija, nos enderece y nos haga ir por la senda perfecta, por las buenas obras que preparó para nosotros. El pastor guía a su rebaño. También les ofrece el pastor a las ovejas protección y compañía. ¿Ves? Versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El verso 14 dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El buen pastor, sabe de los riesgos que pueden venir y el pastor lucha por nosotros delante de ellos. El pastor es una figura de cuidado también, de cuidado y protección. Es una figura de que tiene el camino preparado y por más que en el camino hayan piedras, hayan obstáculos o hayan osos, leones que se enfrenten, el buen pastor está ahí para protegernos. Está ahí para cuidarnos. El buen pastor dio su vida por las ovejas. El buen pastor se cuida de sus ovejas. Y también las va acompañando durante el camino, no las deja solos. Eso lo sabemos, el pastor conoce a cada una de las ovejas por su nombre. Acá lo dice en el texto, en el verso 14. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El pastor nos conoce. Es una imagen muy hermosa cuando nos sentimos solos. Cuando sentimos que nos empiezan a decepcionar por todos lados, sentimos que en esta tierra no vale la pena confiar en nadie. Yo te digo, en esta tierra vale la pena confiar en una persona que no falla, que es Jesucristo, que nunca nos deja solos. El pastor no solo que nos protege, sino que nos acompaña todo el día, hasta el fin, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No sé si se dan cuenta de la perfección que tiene nuestro pastor. No sé si se dan cuenta. Uno de los últimos puntos me gustaría destacar es que una de las mayores bendiciones desde mi perspectiva, y de la perspectiva bíblica también me animo a decir, es que el buen pastor provee vida plena, salvación y esperanza. En el versículo 10 dice, se contrasta, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este aspecto lo relaciono más con la vida espiritual. Si bien ya hablamos de que Dios provee todo lo que necesitamos, muchas veces nos vemos en situaciones, en problemas, en caos en nuestra vida y el Señor nos promete vida en abundancia. ¿Con qué lo relacionamos la vida en abundancia? ¿Cómo se vive la vida en abundancia en el día a día? Yo lo entiendo del siguiente modo. Plenitud espiritual. Saber que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos espiritualmente. Empezando de una paz inconmovible ante las situaciones. Saber que puede caerse el mundo, pero tenemos la paz de tener a nuestro pastor abrazándonos. Y hasta el gozo que no se entiende por qué tenemos ante la prueba. Pablo esa la tenía clara. Escribió toda una carta estando preso, diciéndole a los filipenses, estén gozosos. Una locura. ¿Cómo ante la peor prueba de la vida podemos estar gozosos, felices y tener plenitud espiritual? Una enseñanza que se repite una y otra vez en este pasaje es que el pastor da su vida por las ovejas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo él, yo soy la puerta? Es el único camino de acceso al redil. Después va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único camino. Pero ahora está diciendo una verdad parecida, para no decir igual. El que no entra por la puerta, dice, las ovejas pueden entrar por la puerta y hallarán salvación. Hallarán esta vida plena en Cristo.
no hay ningún camino, ninguna puerta que se te abra que pueda ser para vida plena, paz y gozo. Y destaca una y otra vez en este texto, y algo que es muy importante entender en todo el libro de Juan, es que siempre estuvo en los planes de Dios que Jesús entregue su vida. Varias veces repite el texto, yo entrego mi vida en forma voluntaria. Yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la estoy poniendo. Eso básicamente pasó por lo siguiente, porque al alejarnos de Dios nos merecemos el castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, muerte como separación. Jesús vino y pagó con su muerte el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Y no solo eso, sino que la muerte de Cristo significa victoria para nuestras vidas, porque Jesús al tercer día se levantó de los muertos y hoy tenemos una cruz vacía. En eso radica no solo nuestra salvación, no solo sabernos hijos de Dios, no solo contar con este pastor a nuestro lado, sino también tener una esperanza. Les invito a abrir Apocalipsis 7. Es medio difícil abrir Apocalipsis en un sermón, pero este texto es muy claro, así que no hay problema. Apocalipsis 7, versículo 17. Está hablando de nuestro futuro. Está hablando de nuestra eternidad. Dice, el Cordero que esté en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. ¿Ustedes han llorado últimamente por algo? Yo sí. El texto original de este versículo dice enjugará, versión 60 dice enjugará. Eso quiere decir que va a sacar, no solo que te seca las lágrimas que estás llorando, sino que va a sacar toda la fuente de lágrimas. No hay ninguna esperanza que se compare, no hay ningún falso maestro que te pueda proveer una esperanza como la que nos provee el pastor. El pastor dice, nos va a pastorear, por toda la eternidad, y no va a haber más motivo para llorar. No va a haber más dolor. No va a haber más fuente. Escuché una vez que una metáfora que me pareció muy buena. Si hay un chico que está corriendo ante una mesa, como le pasa al niño por ahí, y se da con la mesa, ¿qué hace el nene? Llora. Acá el texto lo que está diciendo no es que el pastor va y le va a secar las lágrimas y le va a consolar, le va a poner hielito en la cabeza. Lo que está diciendo esto es que el pastor va a sacar la mesa y no va a haber más motivo para golpearse. Es muy distinta esa esperanza, ¿no? Todos los falsos maestros nos prometen un montón de caminos. Hay falsos maestros que nos prometen prosperidad. Hay falsos maestros que prometen plenitud en un montón de áreas, pero el único que la puede dar es el perfecto pastor. El único que la puede dar. Me encantó esta imagen, porque por ahí alguno de nosotros no sabe lo que es que el pastor nos tienda la mano. Que el pastor nos suba, por así llamarle, y nos provea esta felicidad. Este gozo, que va mucho más allá de un sentimiento. Esta paz, esta vida plena. Y por sobre todas las cosas, una esperanza eterna y perfecta. Ya como para ir cerrando, me gustaría tomar una imagen de alguien que sabía mucho del tema y que espero que nos quede como memorial por mucho tiempo y sepamos vivir esta verdad que expresó David, un gran poeta, lo expresó en el famoso y conocido Salmo 23, pero que es un perfecto resumen de todo lo que enseña este texto. Porque dice, Jehová es mi pastor, nada me falta.
En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Toda esa primera parte del Salmo habla de la provisión de Dios para nuestras vidas, nosotros las ovejas. Después sigue, confortará mi alma, me guía, porque en realidad el texto está en presente, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí encontramos su palabra, su guía y su ánimo y aliento. Después dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Protección y compañía. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, tengo vida plena. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salvación. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esperanza. Es un resumen perfecto, no me digan que no. Mi pregunta es, ¿conocemos a Dios, al Señor de la Gloria, como preguntaba Rubén? Acá tenemos una hermosa revelación de lo que Él es. Él es nuestro pastor, Él nos guía. Si estamos ante necesidad, Él nos provee, porque sabe, cada uno de nuestros pelos los tiene contados. Cada una de nuestras necesidades las sabe. Nos da su guía, su ánimo, su aliento en nuestro camino. Si necesitamos guía, pidámosela al Señor. Busquemos el aliento donde lo vamos a encontrar, en su palabra. Tenemos riesgos con la inseguridad que hoy en día. Confiemos en la protección de nuestro pastor. Estamos solos, confiemos en su compañía. Pero por sobre todas las cosas, si estamos vacíos y nuestra vida no tiene un sentido, te invito de todo corazón, porque es lo mejor que te puede pasar, acercarte al pastor para encontrar una vida plena, espiritual, encontrar una salvación y una esperanza que no tiene comparación. Ese es nuestro pastor. Y mi oración, y soy muy honesto, cuando empecé a preparar el texto, por ahí era el primero el que hablaba el texto, era a mí. Yo te invito a acercarte al pastor. Yo te invito a que vivamos a Jesús como nuestro pastor cercano y no a Dios como alguien distante. Esto puede cambiar nuestra eternidad, pero más allá de eso, puede cambiar nuestro día a día. Yo te invito a que podamos reflexionar un poquito en esta canción que resume un poco de lo que venimos hablando, de cómo acercarnos al pastor. ¿Cómo nos acercamos al pastor? Yo te invito a reflexionar, pero por sobre todas las cosas, a volver a confiar en el pastor. A volver a ser pastoreados. Mi oración de una frase en ese momento fue, Señor, pastoreame. ¿Vieron como Pedro gritó en el agua, Señor, sálvame? Por ahí quizás debamos gritar en nuestros corazones y en nuestras almas, Señor, pastoreame. Lo necesito.